todos, gracias por asistir a este evento en el que vamos a hablar, como sabéis, del proceso interno que estamos teniendo para nuestra Asamblea Ciudadana. Cada vez que toco esto se desata la ira de Dios. Un domingo, muy propio. Entonces, bueno, pues además de agradeceros a todas y a todos vosotros que hayáis venido, yo confío en que no nos enrollemos demasiado. Yo voy a tratar de hablar muy poquito y a ver si luego pues, no tenemos un debate y una discusión interesante. Antes de nada me presento, yo soy Chema Guijarro, soy diputado por la provincia de Alicante y nada, pues tengo 40 años y soy economista y nada, pues llevo en toda esta tarea, en esta gran aventura que estamos viviendo desde hace años, pues como todos, ¿no? Con mucha ilusión y con muchas ganas de cambiar este país, ¿no? Bien, yo solo quería trasladaros dos pequeñas ideas que luego, si queréis, debatimos, porque creo que tengamos la oportunidad de hablar un ratito. Básicamente, las dos ideas que os quería trasladar son, en primer lugar, la necesidad de desdramatizar el proceso de Asamblea Ciudadana que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha hecho mucho ruido, ¿no? Unos y otros, unas y otras hemos hecho ruido. Yo creo que, bueno, también muchas compañeras y compañeros han hecho crítica precisamente de ese ruido que hemos venido haciendo. Yo sé que mucha gente no le gusta, ¿no? Ver estas peleas, entre comillas, pero lo que sí creo que es importante, ¿no? Pese a que hayamos cometido errores y que seguramente vayamos a cometer errores en un futuro, porque somos humanos, sobre todo vamos a cometer esos errores porque seguimos abriendo un camino. Y cuando uno busca un camino, normalmente tarda en encontrarlo, ¿no? Y eso quiere decir que hay que ir, como hacen los científicos, ¿no? Ensayo y error, ¿no? Y eso quiere decir que cuando inventamos un camino y tratamos de crear una nueva política, bueno, pues tiene este tipo de contraprestaciones, que hacemos ruido y a alguna gente pues no le gusta que se produzcan, ¿no? esos debates a veces demasiado, vamos a decir, demasiado agravados, ¿no? Pero digo una cosa, podemos cometer el error de pasarnos de transparencia, pero nunca cometeremos el error, y esto es muy importante, de no ser transparentes. Porque claro, si la alternativa que tenemos al proceso interno que estamos viviendo nosotros es parecernos a los otros partidos, entonces yo no quiero. No sé vosotras y vosotros, ¿no? Los que estáis ahí delante y los de la mesa, pero yo desde luego no quiero que se cercione un debate, que se silencie el debate, porque hay que dar una imagen al público y porque vamos a repartirnos el pastelito aquí tú y yo en los despachos, ¿no? Entonces, eso es, creo yo, lo que han venido haciendo los otros partidos, y ahora precisamente dos de ellos, las dos derechas, que están teniendo sus propios congresos, estamos viendo hasta qué punto son congresos a la búlgara, ¿no? Como dicen tradicionalmente, o sea, donde ya está todo el pescado vendido y donde básicamente ahí se va uno a hacerse una foto con el líder de turno, ¿no? Bien, esto no es el caso de Podemos. Aquí venimos a discutir y a confrontar ideas y a pelearnos, entre comillas, siempre y cuando sea una pelea con respeto al compañero y a la compañera. Eso sí que creo que tiene que primar y que quizá a veces no hemos sido capaces de hacer primar, ¿no? Ese respeto profundo que nos tenemos que tener entre todas y todos. Pero eso no quiere decir que no debamos debatir las ideas y los planteamientos con toda la pasión que nos quepa. Porque nos estamos jugando mucho y porque no estamos debatiendo para la galería, estamos debatiendo de verdad. Y cuando se debate de verdad, bueno, pues se debate de verdad. Y eso quiere decir que los argumentos y las pasiones crecen en proporción aritmética. Y bueno, sí que creo, como os digo, que tenemos que tener la capacidad y el sentido común de mantener esos debates dentro de una lógica de proximidad y de fraternidad, que yo desde luego comparto con todas mis compañeras y compañeros que están en otras candidaturas, ¿no? Pero sin olvidar que debatir es debatir y es hacer planteamientos. Y cuando decimos que no nos queremos parecer al PSOE o no nos queremos parecer a otras organizaciones, no quiere decir que estemos insultando a nadie o que nos estamos haciendo un planteamiento político, ¿no? Y yo creo que es importante también que sepamos debatir y sacar las entrañas a ese tipo de debate, ¿no? Y en eso creo que tenemos que ser nosotras también todas y todos maduros. O sea, seamos capaces de debatir sin miedo y haciendo los planteamientos que tengamos
que hacer, ¿no? Entonces, la primera idea, y con esto termino esta primera idea, es la de la necesidad de desdramatizar, ¿no? Hoy Leche tenía un artículo, una entrevista en la Ciudad del Diario.es, que os invito a que la leáis, porque un poco el hombre iba en este mismo planteamiento, ¿no? La necesidad de mantener, digamos, la cordialidad, pero no por ello renunciar al debate. No vamos a renunciar al debate, ¿no? Y eso tiene que ser claro y todo el mundo tiene que tener esa claridad. Nos vamos a pasar de transparentes, seguramente, pero no vamos a pecar de opacos, que es lo que pecamos, ¿no? Entonces, con esto cierro la primera idea y ahora paso un poco a la segunda idea que a mí me parece también fundamental y que está recogida, este debate que os voy a plantear está recogido ya en gran parte de los documentos políticos que se han presentado, ¿no? Y yo creo que esta idea de alguna forma sintetiza en gran medida la diferencia de visiones que hay entre unas y otras dentro de la organización. ¿A qué me refiero? Una de las palabras que más hemos repetido en los últimos meses es la palabra excepción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente dos cosas. Quiere decir, en primer lugar, que nosotras y nosotros como organización política somos hijas e hijos de la excepción, ¿no? Y ese es el momento populista, ¿no? Que algunos periodistas o algunas personas que no saben o no quieren saber se empeñan en confundir con demagogia. El populismo no tiene nada que ver con la demagogia, esa es otra cosa. Pero lo cierto es que en España hace años se abrió un momento populista, ¿no? Como le gusta llamar a Manolo Monedero. ¿Un momento populista qué es? Pues cuando los representados y los representantes en una determinada sociedad, ¿no? Entre esos dos colectivos se produce tal falla, tal separación, que surge un movimiento populista, un momento populista, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido en España en estos últimos años. Y por eso digo que nosotros como organización política creo que somos hijas e hijos de ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de los que tenemos enfrente? Normalizar la excepción. Esa es la estrategia. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular con sus socios del Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué es lo que nos quieren decir con ese cierre palaciego que ha llevado a un gobierno en Madrid? Lo que nos quieren decir es: no se preocupen, que a partir de ahora todo va a ser así, ¿no? No van a ser, olvídense de 8 años de crisis y de 9 años de crisis y piensen que a partir de ahora todo va a ser así. Los salarios van a ser de mierda, las condiciones van a ser precarias, la educación pública casi no va a existir, la sanidad pública no va a seguir sufriendo los recortes que ha venido sufriendo, etc. Y el mensaje que nos lanzan es: apáñense, acostúmbrese a lo que hay, porque esto es lo que hay, ¿no? Pues bien, yo creo que como organización política nuestro gran reto, nuestra gran tarea política es precisamente impugnar esa normalización, ¿no? Aquí no puede haber normalización. Si nos normalizan, nos matan. No a Podemos, a todas las fuerzas que estamos tratando de cambiar las cosas en este país. Por lo tanto, creo que ese es nuestro gran desafío: ser capaces de mantener la excepción, de que sepa el gobierno que va a poder gobernar, pero que enfrente va a tener ruido, molestias y acoso, ¿no? hasta que lo tumben, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, no perder de vista ese hecho, el hecho de que si consiguen normalizarnos, si consiguen que la sociedad española asuma que lo que nos han quitado todos estos años ya nos lo quitaron para siempre y no va a volver, pues entonces la gente se irá a su casa, ¿no? O sea que todo desmovilizado, la gente dejará de protestar, la gente dejará de buscar alternativas y todos nos meteremos las manos en el bolsillo, ¿no? Y haremos el gesto de: bueno, pues esto es lo que hay. Bien, pues yo contra eso me rebelo. Yo no quiero que las cosas sean como son ahora. Y por eso repito mucho una frase que decía Camilo Cienfuegos, ¿no? Ese héroe de la Revolución Cubana. Esto lo contaba Che en un libro famoso que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria, donde él cuenta como nada más desembarcar en Cuba, ¿no? Cuando llegan con el Granma y toda esa gran historia que tienen detrás, sufren una gran emboscada de parte del ejército de Batista. En esa emboscada el propio Che es herido en el cuello, ¿no? El hombre cuenta en este libro cómo ya el hombre piensa que se va a morir, ¿no? Se va a desangrar y se va a quedar ahí muerto. El propio ejército de Batista que tiene enfrente les convida a rendirse, y cuando ya Che piensa que se van a rendir porque toda la situación es catastrófica,
surge este gran hombre, Camilo Cienfuegos, que se levanta y les grita: aquí no se rinde nadie, carajo. Y esa es un poco la frase con la que nos tenemos que quedar todos y todas. Aquí no se rinde nadie, carajo. Aquí vamos a seguir dando la matraca hasta tumbarnos. Y habremos normalizado el país cuando los hayamos echado. Ahí empezaremos a normalizar. Mientras tanto, y con esto termino, aquí no se rinde nadie, carajo. Hola, bon dia a tots. Jo soc Vicenta Jiménez i des de fa uns mesos soc senadora per Alacant en el grup parlamentari d'Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea. Com veieu, un nom molt florit i molt divers, però que té un significat i una significació que posem en valor: la transversalitat, la pluralitat i la multiplicitat de veus. Enllaçant un poc prou les idees que estava contrastant o estava exposant Xema, i pensant en el moment intern en què estem ara, en aquest moment en la nostra organització, quan una persona para i fa un alto en el camino, el que fa és balanç. Si fem balanç del que hem aconseguit fins ara, no podem per menys que valorar com un èxit tremendo tot allò que hem aconseguit. Però no és suficient, no és suficient. En això no tenim prou. Per al que hem vingut a fer, com bé plantejava Xema. Nosaltres sorgim com a força política per entrar en les institucions que, al calor del 15M i d'una Espanya que rebel·la i que llança un crit d'indignació i que sap que només la mobilització no és suficient, sorgim, s'articulem, s'organitzem, aquest país comença una efervescència i dona lloc a l'organització que tenim en aquests moments. Eixe poder que ara tenim, efectivament peguem la patada famosa al tablero político i entrem en les institucions en bandada. Però això no és suficient perquè no tenim suficient força per a poder implementar els canvis que hem vingut a fer. Això implica que hem de replantejar, hem d'afinar la maquinària, hem de tornar a ajustar-se per a acoplar-se al futur. I això implica que tenim que créixer i tenim que construir. Aquestes dues coses s'han de fer en funció de l'objectiu que volem aconseguir. Els documents que presentem en la nostra candidatura es diuen 2020 guanyar a Rajoy i governar el país. I per això necessitem ser més forts, necessitem ser més grans i necessitem, per supost, la unitat. Una constant en els encontres que estem tenint en la gent és que ens demana unitat, ens demana que estiguem tots junts, que siguem forts i en aquesta línia, des del primer dia, ja sabeu que el nostre secretari general, Pablo Iglesias i el seu equip estan brindant la mà oberta a tots per a arribar a aquests consensos que faran que la nostra organització continuï el debat, però d'una forma fraternal, d'una forma constructiva, cap a una creació d'una ferramenta forta. No devem oblidar que hem vingut per a ser una força impugnatòria. No podem conformar-se en allò que ens vulguin deixar els tres de la Triple Aliança. Ells ho tenen molt clar. Estan jugant al futbol i no volen deixar-nos el valor en cap moment. Faran totes les jugades i tots els regatejos necessaris per a que no toquem el valor. I això devem de pegar-li la volta. Com? En pressió social. En una acció parlamentària bona, la millor que puguem fer, en una acció parlamentària rigorosa, solvent, però també en la pressió del carrer, en la pressió de la nostra gent, articular com a contrapoder, com a força de pressió social, perquè així és com venen els canvis. Quan la societat canvia de manera de pensar és quan en les institucions es poden fer canvis, si no són reformes cosmètiques, són minúcies i en això no hem
no he vingut per a tindre les minúcies que ens vulguin deixar. Se'n recordeu quan Carme Chacó es va atrevir a dir que n'hi havia que agilitzar els desahucios, els desnonaments, i quan al principi de la crisi la gent es creia que havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats i que això era l'explicació de la crisi. Ara, l'Espanya que tenim ara, després del 15M, després d'aquest procés que estem vivint de canvi social, això ja no cola. L'Espanya que tenim ara ha canviat. I ha canviat i no permet o es planta davant d'un desnonament. No permet que ningú polític sigui capaç de dir aquestes barbaritats en públic en silenci. Aquests són els tipus de canvis que necessitem, que canvien el sentit comú, que canvien la mentalitat i que aspecten als polítics per a que aquests canvis que necessitem que arriben a les institucions puguen ser efectius i no simples retocs, com ara el salari mínim que han pactat per a pujar-lo a 707 euros per a cobrir les apariencias, no? Com una reforma cosmètica. Per a fer tot això necessitem un Podem fort i necessitem un Podem enfortit per la base, per cercles. Els cercles tenen que jugar un paper fonamental i nosaltres, els que participem en la vida institucional, però també en els cercles, perquè els càrrecs públics de Podem ja sabeu que estem una part de la setmana estem en la institució on ens toca i l'altra part estem en els cercles o en els col·lectius on treballem normalment, en la gent, doncs empoderar. Empoderar vol dir que aquests cercles comencen a funcionar d'una forma molt activa i que la presència i el canvi vinga des de baix. Per això necessitem un Podem que siga sincer, que diga les veritats, que diga les veritats i que siga sincer i que actue sobretot des del valor de la fraternitat. Des de la fraternitat. No podem construir una societat que volem si no partim d'aquests valors nosaltres com a organització. El valor de la fraternitat crec que és fonamental. Capil·laritzant la societat, capil·laritzant tot allò, tots aquests àmbits de treball que tenim i fent que siga aquesta gent la que aspecte en la mobilització les reformes que s'han de dur als parlaments. L'altra setmana es va convocar la compareixença d'Isidro Freiné en les institucions i això no va entrar en contradicció en cap moment, ho dic per el debat fals que s'ha creat entre Parlament i mobilització, en què es concentraren en les portes de Fenosa. Aquesta combinació és la que crec que es farà forts, es farà grans i farà que Podem pugui ser la força i pugui arribar a l'objectiu per al qual va néixer. Personalment, simplement acaba ja, dir que estic orgullosíssima de formar part d'aquest equip perquè pense que representa el model d'organització que transcendeix el partit, el model d'organització que sap i se sent conscient d'algo més gran que un simple partit polític i que sap que no s'ha de parèixer als partits vells, que se sap part fonamental d'un canvi transcendental en el nostre país i formar part d'això m'ompli de satisfacció i de responsabilitat també. Moltíssimes gràcies. Soy diputada de Podemos Alicante y bueno, estoy en esta etapa realizando mi trabajo en el Congreso de los Diputados junto a las compañeras y compañeros y también intentamos tener mucho contacto con la sociedad civil y las organizaciones porque ellos son los que nos dirigen realmente, ¿no? Ellos son los que ponen los puntos sobre las IES de cómo debemos implementar ese trabajo y el hecho de no abandonar
en la calle para poder hacerlo correctamente en las instituciones. Yo quería hablar de un mensaje, desde un mensaje de esperanza y por qué estamos aquí, y que ese mensaje no se nos olvide en ningún momento, independientemente de, no lo voy a llamar enfrentamiento, sí, pero las discusiones internas que tenemos en este momento por los propios procesos que no hemos dejado nunca de estar en continuas elecciones que estamos viviendo en el mismo partido, ¿no? Sigamos manteniendo esa esperanza porque la gente en este momento, a pesar de que no están entendiendo, ¿no? Es una cosa que venía hablando con Chema en el coche, no están entendiendo las discusiones internas que estamos viviendo en Podemos, aunque es muy bueno debatir y muy bueno discutir porque eso nos enriquece por la diversidad, ¿no?, que tenemos dentro de nuestro partido y los planteamientos que estamos haciendo desde que llegamos aquí para impugnar el régimen del 78. Quiero por otra parte recordar que estamos aquí porque en un momento determinado nos cansamos de la élite y de la fisura y la fractura social que estaba generando en nuestro pueblo. Vinimos aquí para ampliar la base de los derechos humanos y vinimos aquí para hacer ese trabajo que es ingente y tenemos que seguir en ese camino, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo ahora. Hablando con la gente en los círculos, en este momento de tranquilidad, ¿no?, que parece, porque estaba comentando nuestro compañero Chema que hay una aparente normalidad, ¿no?, en las cosas que están ocurriendo, sobre todo porque también nos están engañando con las cifras del paro, está mejorando la situación económica, cuando sabemos para nada que es así, y que nosotros estamos aquí para seguir tocándole las narices de alguna manera a esta élite y prepararnos para gobernar, ¿no? Espero que esa normalidad llegue después de Vistalegre y nos sentemos en la unidad que nos está pidiendo Pablo y que yo creo que también la desean el resto de los compañeros, que estemos unidos porque realmente hemos venido aquí a trabajar para mejorar las condiciones de nuestro país. Los compromisos que hemos adquirido, que planteamos desde el principio, impugnar el régimen de 78, tienen muchísimo que ver con la democracia para recuperar la política y ponerla al servicio de la gente, que no se nos olvide esto, porque eso es una de las cuestiones fundamentales. Nunca antes una fuerza como Podemos había conseguido lo que hemos conseguido actualmente en las instituciones. Somos la tercera fuerza y estamos trabajando, aunque cuesta muchísimo, ¿no?, por los medios de comunicación entender lo que estamos haciendo en las instituciones. Otra de las cuestiones que me preocupan, y yo creo que también a nuestro partido, es que el trabajo que se está haciendo en las instituciones se traslade a la calle para que se vea exactamente qué es lo que estamos haciendo, porque son zonas opacas que están creadas para una pequeña élite que trabaja en ellas, pero no está trabajando para el servicio de la ciudadanía, sino para su propio servicio. Eso quiero que quede muy claro, porque esas instituciones hay que romperlas una manera de hablar y abrirlas realmente, porque son un espacio cerrado, con técnicas medievalistas, con funciones que no ayudan a la población, y eso debería de saberlo la gente. Hasta ahí Podemos también va a ser un referente porque lo vamos a conseguir. Actualmente, aunque la lectura parece positiva respecto a la crisis, como había dicho antes, desde que comenzara en 2008, el régimen ha llevado a cabo uno de los mayores ataques a nuestra historia reciente en términos de derechos humanos. Y los derechos humanos están realmente heridos en España, en Europa, y solo hace falta ver el trato que se le está dando a los inmigrantes y a los refugiados, ¿no? Todo eso es trabajo que tiene Podemos, trabajo que tiene que ir haciendo con la sociedad civil, con las organizaciones. Hemos visto cómo en los últimos años el rescate a los bancos nos está negando el derecho a la salud, el derecho a la educación,
el derecho a las pensiones de las personas mayores, el abandono de nuestros niños, de los escolares, el abandono de las personas jóvenes que están buscando trabajo y que se han tenido que marchar casi todos de España, y estamos dejando a nuestro pueblo sin juventud y sin futuro. Todo eso es el trabajo que tenemos que hacer y tenemos que estar preparados para ello. A pesar de la enorme movilización social que permitió romper toda la problemática que estamos contando, nos hemos tranquilizado y nos hemos relajado de alguna manera. Y yo lo que quiero es llamar a esa movilización y esa conciencia. El hecho de que hayamos salido, seamos hijos del 15M, no quiere decir que se hayan recuperado las cosas. Tenemos que salir de los círculos, entrar y salir de ellos e invitar a la población, a la gente, a seguir movilizándonos. No podemos olvidar por qué estuvimos aquí, por qué estamos aquí y por qué se ha lesionado de alguna manera los derechos de los más débiles. Y estamos aquí para recuperarlos. De momento, gracias. Intentando resolver muchas cosas en alto debate, y os quería también traer un mensaje al respecto. Creo que estamos un poco también en deuda con las visitas de Pablo a Valencia. Sabéis que nos han invitado siempre que ha habido campañas electorales, pero nos hubiese gustado ir más, nos hubiese gustado que nos invitaran más veces. Estamos ahora en Vistalegre 2. Creo que todo este debate hay que naturalizarlo, pero sobre todo hay que enmarcarlo en el proceso interno que estamos viviendo para darle importancia a unas cosas, pero también para quitársela a otras y desdramatizar, como nos decía antes Chema. En todo el debate de Vistalegre 2, para situarnos bien, creo que tenemos que partir de dónde venimos, de cómo ha sido todo este proceso en los últimos 2 años. Y creemos que tenemos que ser sinceros con vosotros y vosotras. Creo que a pesar de que sean actos donde venimos a presentar los documentos, creo que nos debemos una sinceridad para que también entendáis algunas de las cosas que pasan y que en los medios de comunicación se abordan de forma sucinta y se abordan de una manera en la que se puede, ¿no? Pero con vosotros y vosotras creo que tenemos el deber de ser sinceros para que entendamos todo lo que está pasando. En estos 2 años, en todos los debates que ha habido en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en todas las decisiones difíciles en las que nos hemos ido encontrando, ha habido que ir navegando con las diferentes contradicciones y con las diferentes opiniones de todos los miembros que componían el equipo del Consejo Ciudadano Estatal. Creo que hemos tenido muchas diferencias tácticas y creo que no ha habido muchas diferencias ideológicas, pero creo que sí ha habido determinadas confusiones y determinados momentos en donde el timón del barco sí tenía diferentes perspectivas de hacia qué lado encaminarse. Y me quiero remontar a principios de 2015, me quiero remontar a cuando irrumpimos en la política, cuando de repente ya nos empiezan a considerar una acción política que va a disputar las elecciones generales, y ellos apuestan por Ciudadanos. ¿Qué sucede en aquel momento? Que Ciudadanos empieza a subir en las encuestas, que Ciudadanos empieza a crecer y consigue en los medios de comunicación hacer creer a todo el mundo que Ciudadanos va a ser una de las 4 fuerzas políticas que va a disputar las elecciones generales y además es una fuerza nueva. Por lo tanto, nosotros nos vemos en la contradicción y muchos compañeros empiezan a reflexionar de que ya no somos la única fuerza que se vende como la nueva política, sino que Ciudadanos nos está disputando eso y además algunos de nuestras filas piensan que lo están haciendo bien.
Y ese debate lo hemos tenido. Ese debate lo sufrimos durante meses, donde había diferentes posiciones. ¿Y por qué digo que era una de las primeras diferencias ideológicas? Bueno, porque en ese momento se estaba disputando una serie de cosas que hoy también vuelven. De manera cíclica, creo que aquella diferencia ideológica ha vuelto hoy al momento actual. Y es la forma en la que concebimos o definimos la centralidad y la transversalidad. Cómo nos referimos a ellas y cómo las entendemos en nuestra práctica política. En aquel momento, muchos compañeros en el Consejo Ciudadano proponían que Ciudadanos estaba creciendo y nosotros estábamos bajando las encuestas. Y que a lo mejor Ciudadanos le gustaba más a los ciudadanos de la ciudadanía en España. Que entonces, ¿por qué no a lo mejor debíamos de reconsiderar, aparecer como más moderados o aparecer como una fuerza que no impugnaba todas las cosas que estaba impugnando? De hecho, yo me acuerdo que hubo Consejos Ciudadanos donde se llegó a proponer que hiciésemos algún tipo de simbología y salir con la bandera rojigualda a algún acto para intentar dar menos miedo. Eso se llegó a plantear en el Consejo Ciudadano, en alguna de las discusiones las hemos tenido. En aquel momento hubo un cierre de aquella discusión que os invito a leer, y es un artículo que publicó Pablo que se llamaba La centralidad no es el centro. Aquel artículo volvía a redefinir la centralidad y todo el mundo de repente, los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo, dijeron: hostia, es verdad, nos has puesto el epicentro, y creo que esto resuelve la discusión que estamos teniendo en los órganos. Os invito a leer aquel artículo porque sigue muy vigente. Es decir, que creo que ha habido una transición y una discusión que ha tenido que ver con que la transversalidad y la centralidad muchas veces se han confundido con moderarse o con irse al centro. Creo que ahora también hay cierta parte en esto que nos está pasando en Vista Alegre. Hubo también una serie de elementos que nos generaron muchas confusiones. Y era el momento en el que teníamos la investidura de Pedro Sánchez y había que decidir si dábamos o no la abstención al pacto de Rivera Sánchez. Aquello nos provocó 2 meses de muchas discusiones, de mucho debate, donde además fue un debate donde se defendían muchas ideas. Es decir, en ningún momento fue un debate vacío, ¿eh? Fue un debate donde las posiciones políticas que estaban enfrentadas estaban muy argumentadas. Es decir, cada uno teníamos muchos motivos y todos tenían un propósito y eran muy legítimos. Y no fuimos capaces en el Consejo Ciudadano de tener una posición consensuada. Es decir, en la dirección de Podemos no tuvimos la posibilidad de decir: esta es la posición que mayoritariamente defendemos. Y entonces Pablo dijo: hay que consultar a las bases y a los escritos. Esa decisión no la podemos tomar en un Consejo Ciudadano, lo tienen que tomar los escritos y las escritas. Y nos volvió a pasar lo mismo después en cómo concurrir a las elecciones generales, si con Izquierda Unida en el espacio de Unidos Podemos y las confluencias, o sin Izquierda Unida en el espacio de Unidos Podemos y las confluencias. Y de nuevo, como no éramos capaces de ponernos de acuerdo, tuvimos que volver a apretar el botón de que decida la gente. Y eso es lo que tenemos que seguir conservando en Podemos. Que los dirigentes, que las burocracias no se puedan permitir equivocarse por los escritos y por las escritas. Por eso, lo que hay que hacer es aumentar la gente que puede decir, que decida los escritos, no reducir. Creo que todas estas partes son, agruparlo en los grandes momentos, ¿no? Pero creo que tienen mucho que ver. Me estoy comiendo el tiempo, ¿verdad? Estoy hablando... Vale. ¿Cuáles son todos los debates que tenemos en Vista Alegre? Yo creo que hay 3 objetivos fundamentales que nos tenemos que plantear para salir de Vista Alegre. El primero es que tenemos que ser una fuerza política que se siga atreviendo a molestar al poder, aunque el poder se enfade con nosotros. Esto traducido en un titular es que Podemos siga siendo Podemos. Creo que es fundamental que no renunciemos a la aspiración de ser una fuerza de ruptura que aspire a ser una mayoría social, que aspire a no tener un debate, a banalizar un debate que no tiene ningún sentido y que no es una opción. No se puede elegir entre la opción de trabajar en las instituciones o trabajar en la calle. Eso ha sido el falso debate de la izquierda siempre. La izquierda siempre ha debatido en España de que tenía que diferenciar lo que hacía en el Congreso y las instituciones y lo que hacía en la calle. Si Podemos hizo algo bien, fue entender cómo poner y asociar esas dos cosas. Yo os lo pongo con ejemplos concretos de este tiempo.
Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de modificar la ley electoral, nos dimos de bruces con una realidad que sufrimos en las instituciones. Y es que la Triple Alianza ha llegado para quedarse. La Triple Alianza no es un pacto para que Rajoy sea presidente. La Triple Alianza ha llegado para quedarse y somos la única alternativa que van a tener las capas populares de este país y las capas medias para defenderse de la política antisocial que van a practicar durante los próximos 4 años. Tenemos un régimen débil, pero tenemos un gobierno fuerte, porque al PSOE se lo han cargado. Y el PSOE va a estar preso durante 4 años del Partido Popular. Y tenemos que entender esto, porque son limitaciones de las instituciones. ¿Qué nos pasó en aquel momento? Dijimos, hostias, se abre la ley electoral, que es una cosa que pasa del ciento al viento, pues como los del Partido Socialista y los de Ciudadanos llevan en sus programas electorales que quieren una reforma electoral para que sea más proporcional y más justa, pues esta es la nuestra. ¿Y qué pasó? Que nos dijeron, va a ser que no, va a ser que no. Y con 71 diputados no vale. Solo con 71 diputados no sirve. Por lo tanto, vamos al contraejemplo. ¿Cómo tenemos que trabajar en la institución? Tenemos que empujar desde la institución no nuestras grandes ideas, no las grandes ideas de Juanma del Olmo porque es diputado, sino que tenemos que escuchar a la sociedad civil. Y hemos puesto en la agenda mediática del país la pobreza energética. La pobreza energética es un drama que sufre este país hace años. Es un drama que sufre hace años. Y parece que está en la agenda social únicamente hace unos meses. ¿Y esto por qué es? Porque hemos sabido combinar los dos ingredientes. Hemos combinado el ingrediente de pedir la comparecencia de Isidro Fainé, y a la vez que pedíamos la comparecencia de Isidro Fainé decíamos, no la estamos pidiendo nosotros, la está pidiendo la sociedad civil. Y se concentran en las sedes de gas natural a lo largo de todo el país. Esas dos cosas no se pueden separar. Pedir la comparecencia de Isidro Fainé por un lado no se puede separar de concentraciones de la sociedad civil y de la militancia de Podemos en las sedes de gas natural. Porque van las dos cosas juntas y no se puede decidir hacer una o hacer la otra, van las dos cosas juntas. Y esa es nuestra responsabilidad como organización política que aspira a ser mayoritaria. El segundo objetivo de Vista Alegre creo que es seguir siendo Podemos y seguir cosechando ese orgullo morado. Ese orgullo morado que ha servido para construir las confluencias. Ese orgullo morado que ha servido para que Podemos siga siendo el sujeto principal que articula la posibilidad de que haya un espacio mayoritario entre actores que tienen identidades diferentes, pero que se respetan, porque tienen un objetivo común. Creo que en Vista Alegre nos estamos jugando cómo va a ser ese espacio del cambio. Nosotros vamos a seguir siendo Podemos y vamos a defender en cada uno de los territorios seguir siendo Podemos, pero queremos seguir aspirando a la construcción de esos espacios. Espacios que van a ser autonómicos y espacios que van a tener también repercusión en el ámbito estatal. Y de Vista Alegre vamos a salir también con un reto, y es cómo seguimos construyendo ese espacio del cambio. Y que Podemos siga siendo sujeto protagonista dentro de ese espacio del cambio. Porque sin Podemos como motor dentro de ese espacio del cambio, creo que no hay espacio del cambio. Creo que ese espacio sin Podemos, como es Podemos, no va a funcionar de la misma manera y no se va a respetar en ese espacio del cambio los principios y la coherencia que ahora mismo estamos sabiendo impulsar para que otros sectores se vayan acercando y vayamos haciéndolo mucho más grande. ¿A quién tenemos que reclamar? Creo que tenemos que reclamar a los que faltan. Pero creo que nos haríamos un flaco favor si después de conseguir que en la ventana de oportunidad hemos metido 71 diputados en las instituciones, únicamente nos ponemos a apelar a los votantes que estén descontentos con los partidos tradicionales. Nosotros, como fuerza política que aspira a ser mayoritaria, no podemos únicamente conformarnos con los votantes que van a dudar si votar o no al Partido Socialista. También tenemos que hablarles. Pero Podemos vino para otra cosa. Podemos vino para incorporar en la vida política de este país a sectores que no participaban, a sectores que estaban excluidos, a sectores que no votaban, porque no se veían representados por ningún partido político. Sectores que decían, ninguno de los dos partidos políticos que hoy existen en mi país me representan y no participo en la política. Fuimos capaces de incluir en la vida política, fuimos capaces de incluir en la vida democrática de este país a mucha gente que además no solamente por cuestiones de identificarse con nuestros partidos, sino por cuestiones materiales, capas populares muy golpeadas en este país que no tenían ningún partido político que los defendiera. Y ahora está Podemos, y ahora se representan con Podemos. Tenemos que seguir hablando a toda esa gente que no se sigue representando en los partidos políticos tradicionales, que no se representaba en la vida política de este país y que son los que necesitamos, los que faltan para la construcción del espacio mayoritario que pueda disputarle al Partido Popular las elecciones de 2020. Sin ellos
Solamente con los votantes de los partidos tradicionales no llegamos. Y para mí esa es la respuesta fundamental a de dónde están los que faltan. Y tercero, creo que tenemos que llegar a Vistalegre con lo que nos estáis pidiendo todos los inscritos y las inscritas, con lo que nos están pidiendo los militantes y la gente que vota Podemos. Y es que tenemos que ir unidos. Tenemos que seguir aspirando a no renunciar a la posibilidad de ir unidos. Pablo, cuando hace el documento 2020, no hace el mejor documento de Podemos para Todas o hace el documento de las ideas de Pablo Iglesias. Hicimos un esfuerzo inicial, Pablo hace un esfuerzo inicial en incorporar ya cosas de otras personas, de otros compañeros y otras compañeras. Porque entendemos que la aspiración que tenemos que llegar a Vistalegre es documentos que discutan entre compañeros y no contra compañeros. Nos hemos esforzado mucho en hacer un documento que pudiese representar a todo el mundo. Porque queríamos que hubiese una voluntad real y gestos después de presentar ese documento para ver si iba a haber unidad o no iba a haber unidad. O si íbamos a seguir extendiéndonos en los matices. Quiero trasladaros también que después de la reunión del otro día nosotros nos vemos un poco resignados. O sea, no podemos trasladar un mensaje positivo de que vaya a haber una candidatura y los mismos documentos en Vistalegre. Lo vamos a seguir intentando hasta el final, pero también tenemos que trasladaros un mensaje de resignación. O sea, creo que está siendo un poco impotencia en muchas ocasiones y creo que no hay tantas diferencias fundamentales, creo que hay diferencias de matiz. Creo que en lo esencial nos podemos poner de acuerdo, si hay voluntad. En lo esencial nos tendríamos por qué poner de acuerdo. Pero hay ciertos detalles, y yo también quiero contarlos hoy, que diferencian un documento del otro. A nosotros no nos ha gustado que el documento de Íñigo, de Tania y de Pascual introduzca una limitación de mandatos y le ponga fecha de caducidad a Pablo Iglesias. Esto lo pone en los documentos. En los documentos lo que pone es que el secretario general tendrá una limitación de dos mandatos. No hay ninguna limitación de mandatos para ningún otro cargo de Podemos, ni para consejeros ciudadanos, ni para gente de garantía, solamente para el secretario general. Y entre asamblea y asamblea de Podemos, como máximo pone que tienen que transcurrir 3 años. Es decir, que tiene que haber una asamblea ciudadana antes de las próximas elecciones generales. Creo que son cosas que tenemos que reflexionar, que tenemos que matizar y que tienen que llevarnos a un debate sincero. Creo que en lo estratégico sí nos podemos poner de acuerdo, porque todos aspiramos a ser un espacio de victoria. Todos en Podemos aspiramos a ser un espacio de victoria que sirva a las mayorías golpeadas de este país. Y en esencia nadie queremos renunciar a las cosas fundamentales de Podemos. Pero por eso hay que impregnar el documento político, y ya termino, del concepto de compañero y compañera. Tenemos que cuidar más los espacios de militancia. Durante todo este tiempo no lo hemos hecho. La máquina de guerra electoral no ha cuidado a los militantes y a la gente que trabaja en las bases de Podemos. Los ha expulsado. Todos los ritmos electorales nos han expulsado a un montón de gente súper valiosa que estaba concentrando los círculos de Podemos, que era la riqueza y el valor fundamental, y que tenemos que volver a recuperar. Creo que el concepto de compañero y de compañera, aunque no aparezca como un epígrafe aparte en los documentos, es la aspiración que tiene que tener la organización después de Vistalegre. Que cuidemos los espacios de militancia, que nos reconozcamos allí donde haya un militante de Podemos y que sobre todo pongamos fecha de caducidad a esta discusión que no tocaba, y a partir del 12 de febrero tengamos un Podemos que se ponga a hablar de los problemas del país y no de sus propios problemas. Muchas gracias. Bon dia, moltíssimes gràcies per estar així avui amb nosaltres, de veritat, moltíssimes gràcies. Quería primero preguntaros una cosa, que es así como muy general, ¿cómo vivíamos antes del 2008? ¿Os acordáis cómo vivíamos? Bueno, no iba tan mal la cosa, ¿no? No era la cosa como ahora. ¿Y cómo vivíamos en el 2011? Allá la cosa empezó un poco a flojear. Ahí ya sí que empezaron a haber cambios y sí que empezamos a vivir peor. Bueno, en el 2011 pasa una cosa, que el PP consigue mayoría absoluta
Y a partir y a raíz de que el PP consigue mayoría absoluta pasa una cosa histórica que nunca había pasado en la historia de nuestra democracia, que es que hay unos recortes en bienestar social nunca habidos en la historia de nuestro país, en recortes en derechos y recortes en educación. Hubo muchos recortes en educación. Y en esta etapa tan curiosa lo que aparece es la LOMCE, que todas y todos supongo que la conocéis. Bien, la LOMCE está redactada en un tiempo récord. O sea, pasa una cosa muy curiosa, que los compañeros que están en el Congreso y en el Senado lo saben, cuando se quiere iniciar algo allí, eso es una maquinaria que va lentísima. Tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, enmiendas, no sé qué. O sea, que pasan muchísimos meses hasta que algo puede empezar a ver la luz. Esto no, esto fue un visto y no visto, en un despachito cerrado, la hacemos entre 4, la lanzamos, ya tenemos nueva ley de educación, llamada LOMCE, a espaldas de la comunidad educativa y no en bienestar, no en favor de la educación, perdón, sino en cumpliendo los deseos de las élites económicas, y no solo eso, que esto es algo que no se dice nunca, cumpliendo los deseos de las élites eclesiásticas. Porque esta ley está muy ligada a la Iglesia y hay que hablar de ello y hay que decirlo, porque hay que hablar claro. Y bien, la verdad es que nosotros hicimos cientos de manifestaciones a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, pero no conseguimos frenarla porque no les dio la gana de escucharlo. Y a la vez que se imponía esta ley nefasta, esta ley segregadora, esta ley retrógrada y esta ley ideológica, porque lo es, desde el 2011 se han recortado en educación 6.000 millones de euros. Hemos llegado a invertir en educación un 4,19% del PIB, cuando la media europea es tener 5,6%, y cuando siempre ponemos de ejemplo los mejores sistemas educativos de Europa, como mínimo invierten un 7% de su Producto Interior Bruto en educación. Y no solamente eso, sino que en estos últimos 4 años, ¿sabéis a cuántos profesores, maestros y maestras se han despedido? A 23.500. Esto es lo que han hecho con nuestra educación. Y en este periodo oscuro educativo, en este periodo oscuro de derechos sociales, han surgido muchas iniciativas ciudadanas y iniciativas muy bonitas, como es la Marea Verde, que hemos estado muchas de nosotras allí y hemos dicho no queremos vuestros recortes, no queremos vuestra educación y vamos a seguir peleando y dejándonos la piel para conseguir una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Y aquí en Valencia. Bueno, y os preguntaréis, esto es un acto de Podemos para todas y viene Sandra, que sí, que estas cosas son muy interesantes, hablamos de educación, ¿no? Pues ahora enlazo porque os estaba comentando todas estas cosas. Yo, como sabéis, soy profesora de matemáticas y yo quiero un Podemos que dé ejemplo y sea lo que yo quiero para la educación de este país. Y creo que hay que dar ejemplo con las cosas que hacemos hacia adentro, hacia afuera, en educación, en las instituciones y en la forma de organizarnos también, de la forma de funcionar. Y yo para educación, yo reclamo una financiación justa. Yo reclamo una financiación justa porque si no hay una financiación justa, las ratios van a seguir siendo desorbitadas como son hasta ahora, las aulas vamos a tenerlas masificadas, el profesorado va a seguir siendo temporal y vamos a tener plantillas estables muy importantes para la calidad de nuestra educación. Nuestras niñas y nuestros niños van a seguir estudiando en barracones y yo quiero una financiación justa para la educación, pero también quiero una financiación justa para Podemos. Y quiero una financiación justa a nivel estatal, pero quiero una financiación justa autonómica, territorial, municipal y en los círculos. Y esto viene recogido en Podemos para todas. Queremos una financiación justa para todos y para todas, para todos los órganos que participamos en esto. Y además, yo quiero una educación que se adapte a la realidad de cada barrio. No es lo mismo un barrio que otro, ya en Valencia ciudad. Imaginaros en los distintos municipios. Que cada centro tiene que ser autónomo para gestionar y para adecuarse a las necesidades de ese barrio, de esa educación que necesitan sus niñas y sus niños. Y yo por eso también quiero un Podemos descentralizado. Y quiero un Podemos autónomo. Y quiero un Podemos autónomo en los círculos, en los municipios, en los consejos ciudadanos autonómicos. Y que no esté centralizado en Madrid. Y quiero un Podemos, además, que no se centralice, que no pase de estar descentralizado en Madrid para estar centralizado en Valencia. Que eso es un error que podríamos llegar a caer en él. Quiero un Podemos que se descentralice en cada municipio. Y yo quiero una educación inclusiva. Yo quiero que nuestras niñas y nuestros niños con derechos especiales, que me gusta llamar con necesidades especiales, estén en las aulas ordinarias igual que el resto de sus compañeras y compañeros y no en colegios de necesidades de derechos especiales. Y yo quiero un Podemos que valore la diversidad que tenemos. Y yo quiero un Podemos que valore la educación la diversidad que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Y yo no quiero un Podemos que se deje a nadie detrás. 127.000 de nuestros universitarios
universitarios y universitarias no han podido seguir estudiando por no poder pagar las tasas. Nos hemos dejado por el camino 127.000 personas. Pues yo no quiero un Podemos así. Yo quiero un Podemos que no se deje ni una sola persona detrás. Yo quiero un Podemos que esté representado desde la unidad y que hable y que se oigan y que estén las voces minoritarias, que son muy importantes. Quería nombrar aquí una cita de una persona a la que admiro muchísimo, que he comentado en alguna ocasión y que tiene todos mis respetos, y que es mi padre. Y mi padre siempre me dice: hija, no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Pues creo que tenemos que dar ejemplo con esto. Y creo que las voces minoritarias también tienen que estar representadas, y tienen que estar representadas en el Consejo Ciudadano Estatal, y en el Consejo Ciudadano Autonómico, y en los municipios, y en los círculos. Y es muy importante que demos ejemplo con esto. Y yo por eso apoyo Podemos para Todas, apoyo a Pablo y lo apoyo desde el corazón, porque creo que Podemos representa todo esto. Podemos para Todas representa todo esto. Lo representa desde el ámbito educativo y lo representa en la forma de organizarnos. Podemos para Todas tiene algo en su análisis y en la creación de los documentos, que es que ha evaluado y ha analizado los errores que hemos cometido. Y esto es algo muy importante. La educación que queremos no va a ser una buena educación si no evaluamos el sistema educativo y analizamos en lo que hemos fallado. Y Podemos para Todas parte de esto. Y nosotras y nosotros somos ciudadanos normales haciendo política, no somos políticos profesionales. Y nosotras lloramos y nos reímos y nos enfadamos y cometemos errores y aprendemos de ellos y aceptamos cuando cometemos un error. Y a mí me gusta Pablo por eso, y a mí me gusta la gente normal que hace política por eso, porque es capaz de que se le salten las lágrimas en un parlamento diciéndole a la exconsejera de Educación de turno: yo estaba ahí luchando y proclamando y diciendo no quiero tus políticas de recorte, señora Catalá. Y a la misma vez que estamos ahí, estamos en las manifestaciones por la tarde diciendo no a la LOMCE, no a las reválidas. Somos ciudadanos normales haciendo política y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Yo me niego, como decía Chema, me niego a normalizar la situación actual. No quiero esto. Quiero volver como mínimo a los derechos anteriores. Y quiero recuperar lo que es nuestro. Y no solo eso, quiero ampliarlo. Porque es justo y porque es nuestro. Y porque ha costado mucho. La gente que tenéis el pelo blanco, ha costado muchísimo, muchísimo luchar porque se nos reconociesen y se nos diesen esos derechos, que son nuestros. Y no quiero dejarlos atrás. Me niego a normalizar esta situación. Y desde aquí quiero mandar un saludo y una disculpa de nuestra compañera Pilar Lima. Pilar Lima también estaba hoy con nosotras y nosotros y ha sufrido un ataque de migrañas muy fuerte y había llegado a incluso venir para acá, pero se ha tenido que volver a casa porque no podía. Así que Pilar me ha pedido que os comentase que sentía muchísimo no poder estar aquí con vosotras y con vosotros, y que si podía trasladar una frase que ella siempre dice y que además comparto muchísimo. Se está hablando mucho de seducir a los que faltan, ¿no? ¿Pero qué es eso de la seducción? Y Pilar siempre pone un ejemplo, y yo estoy muy de acuerdo con ello, que vamos a pensar en una primera cita, ¿no? Te pones guapa, te pones guapo, muestras tus mejores armas, muestras lo mejor de ti, ¿y eso es real? Hombre, hay que hacerlo, no vas a tampoco ahí, pero eso no es real. Yo no quiero un Podemos que seduzca, yo no quiero un Podemos de una primera cita, yo quiero un Podemos desde el amor y desde el corazón. Y yo quiero un Podemos que me muestre su cara, que me muestre cómo es, que sea de verdad, que sea auténtico, que no tenga miedo, que se muestre tal como es. Y así la gente que es muy inteligente, que no hay que tenerle miedo, que no hay que seducirla, que lo que hay que hacer es contarle la verdad, a las personas se les muestra este Podemos. Y yo estoy convencidísima de que nos seguirán. Y hemos conseguido más de 5 millones de votos. Pero no seduciendo y mostrando cómo somos de verdad, vamos a conseguir muchísimos más. Y esto es algo que es muy importante. Y ya para finalizar, yo no he venido aquí a ser moderada, yo no he venido aquí a callarme, nunca lo he hecho y creo que nunca lo tenemos que hacer. Hemos venido aquí a hacer un trabajo institucional ejemplar, inmejorable, y lo vamos a hacer. Pero hemos venido aquí a hacer lo que hemos hecho toda nuestra vida, que es caminar juntas y luchando también en la calle, demandando lo que es nuestro y pidiendo nuestros derechos, porque gracias a que nosotras y nosotros hemos sido combativos y combativas, gracias a que hemos sido irreverentes, gracias a que hemos sido y somos las del sí se puede. Hemos conseguido muchas cosas y hemos conseguido
donde había una necesidad, poner un derecho. Y eso es algo que no tenemos que cambiar. Y nosotros y nosotras somos una organización inconformista, y esto es así. Y somos una organización ambiciosa. Y somos ambiciosos y ambiciosas porque queremos ganar. Y queremos ganar en el 2020, y queremos ganar la Rajoy, y queremos ganar para poner las instituciones al servicio de la gente, y para poner derechos robados a todas y a todas donde tienen que estar, y para crear derechos nuevos donde hay necesidades aún sin cubrir. Para eso queremos ganar, para eso somos ambiciosos, y para eso somos capaces, porque somos muy capaces. Que no nos hagan pensar lo contrario, porque somos muy capaces, porque podemos gobernar con eficacia, y podemos gobernar con eficacia porque vamos a gobernar desde aquí y desde aquí, desde el sentido común. Y eso es algo que las élites y los privilegiados no hacen. Así que yo por eso apoyo Podemos para Todas, porque es un Podemos que no deja a nadie atrás, porque como dice mi padre, no vamos a consentir y no vamos a hacer lo que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotras, no vamos a dejar a nadie atrás, y por eso vamos a conseguir un Podemos para todas y para todos. Muchas gracias. Ahora sí que va. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, Winston Churchill, el líder inglés, le estaba enseñando el parlamento a un jovencito conservador. Le estaba diciendo, mira, aquí se sienta el presidente, aquí se sienta el portavoz, aquí se sienta tal y cual, allí se sientan los laboristas, aquí nos sentamos nosotros, aquí están las oficinas. Y cuando termina el paseo, el jovencito ahí, para hacerse listo, y que había perdido la lección, le dice a Churchill, bien, entonces yo he entendido bien, aquí está el presidente, aquí está el portavoz, allí se sientan los enemigos, aquí nos sentamos nosotros. Y dice, no, jovencito, no se equivoque, allí se sientan los adversarios, los enemigos se sientan aquí. Los enemigos están como en casa. Hemos dado un espectáculo patético en la opinión pública de los últimos meses. Pero este espectáculo patético lleva un año. Y este espectáculo patético tiene una parte que es sensata, y es que en cualquier organización política hay gente que tiene diferentes sensibilidades. Dentro de un mismo aire de familia hay diferentes sensibilidades. Hemos estado 3 años en una carrera frenética donde no hemos pedido ni un euro a los bancos. ¿Y cómo uno aguanta 7 procesos electorales sin pedir dinero a los bancos? Pues con mucho esfuerzo personal de todas y de todos. Cuando de repente te dolía un poquito aquí, pero decías, y más adelante, coño, y al final te sale una hernia. O tienes una caries y dices, ya al dentista, y al final pierdes la muela. Han sido, fijaos, 3 años sin podernos detener a discutir las diferencias que teníamos, que las teníamos. El problema es que las cosas que compartíamos eran más y más importantes que las cosas que no compartíamos. Cuando nace Podemos, cuando nos ponemos en marcha en esta aventura hermosa, había discusiones de fondo muy relevantes y que quiero compartir con vosotras y con vosotros, que son de política de fondo. Estoy cansado de que en Podemos sea más importante la televisión que los libros. Y no ha habido nunca fuerzas de transformación que no lean y que no estudien. Y hemos olvidado estudiar. Y creemos que con acudir a la televisión o con contaros cosas o eslóganos a través de televisión hemos cumplido. Hoy leía El Mundo, perdonad si me habéis enfadado, porque es que cuando uno viene en el tren, pues lee El Mundo, La Razón, el ABC y se encabrona. Pues claro. Están ahí en la cafetería y venía una frase de Susana Díaz diciendo, queremos un PSOE ganador. Y digo, mira, a mí esto me suena. Claro, cuando tú no quieres hablar de política, buscas eslóganes, que pueden ser útiles para algunas cosas, pero que no terminan de profundizar. Mirad, una idea profundísima que yo hablé mucho con Pablo al comienzo, con Íñigo menos porque no estaba aquí, ¿no? Era de los jóvenes que habían tenido que ir a buscar trabajo fuera de
de España, ¿no? Pero lo hablé mucho con Pablo, con Ariel Querez, con los compañeros de la Facultad de Políticas, donde pusimos en marcha Podemos, ¿no? Y había un análisis, fijaos, muy de fondo. Y es que el sistema capitalista funciona con crisis. ¿Veis que funciona? Siempre con crisis, ¿no? Y hay momentos de mayor auge, con pleno empleo, que el problema es la inflación, y luego momentos de bajada, donde las empresas quieren mantener su tasa de ganancia y lo hacen invariablemente sobre las espaldas de los pobres y de las clases medias, invariablemente. Y si eso no basta, guerras. Fijaos que en la tradición europea, en nuestra tradición política, desde la Revolución Francesa ha habido dos grandes corrientes que existían entonces y existen hoy. Una corriente liberal. La corriente liberal la ponía en marcha la burguesía cuando estaba peleándose por la monarquía absoluta, ya por el siglo XVIII. Es la burguesía que está en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, incluso la Revolución de Cromwell en Inglaterra. ¿Qué pedían estos burgueses desde la tradición liberal? El individualismo, un gobierno plural, que no fuera un gobierno solamente de aristócratas, sino que si la sociedad era plural, el gobierno también lo fuera. Pedían respeto a la propiedad privada, claramente, y pedían división de poderes. Pedían que no fuera lo mismo el poder ejecutivo del rey que el poder judicial o el que hiciera las leyes. Y por eso hay un lema muy típico de los liberales que era no taxation without representation. No pagamos impuestos si no tenemos el poder legislativo. Y era razonable porque los burgueses decían que queremos hacer la ley de presupuestos. Pagamos el dinero y queremos gestionar en qué nos gastamos nuestros dineros. Fijaos que esta teoría liberal está llena de mentiras. Pero todos los que estamos aquí tenemos la teoría liberal en la cabeza. Por ejemplo, fijaos, Edmund Burke es el responsable del artículo 67.2 de nuestra Constitución, que dice que está prohibido el mandato imperativo. ¿Qué dice ese artículo? Dice que vosotros y vosotras, los que estáis aquí en Valencia, o como diría Trillo, los que estáis aquí en Teruel, vosotros, los que estáis en Valencia, no tendríais derecho a remover del cargo a una diputada o un diputado por Valencia. Porque no podéis mandatar al diputado. Y uno dice, el pueblo no puede mandatar a un diputado porque está prohibido el mandato imperativo. Es decir, Valencia tiene prohibido mandatar al diputado. El diputado no es de Valencia, es del conjunto de la nación. En cambio, el presidente del gobierno, el secretario general del partido, puede decir, tú ahora vas, tú ahora no vas. O sea que los partidos tienen reconocido el mandato imperativo y el pueblo no. ¿Por esto qué es? ¿Y sabéis por qué era eso? Porque la teoría liberal necesitaba construir una nación. ¿Y sabéis qué es una nación? Un Estado nacional, un mercado nacional. Y por eso la teoría liberal decía, no, tú no eres un diputado por Bristol, eres un diputado de Inglaterra. Y no eres un diputado por Valencia, sino que eres un diputado de la nación. Bueno, porque el liberalismo es un invento de la burguesía contra la monarquía absoluta. Y la teoría liberal es tan fuerte que está en la Constitución del 78, el artículo 67.2, y dices, pero ¿cómo va a representar el Parlamento de la Nación si las mujeres ni votaban? Pero si los pobres no votaban. En cambio, me estoy diciendo que el Parlamento representa a la Nación. Una teoría que no explica a la sociedad, sino que nos dice cómo debe ser la sociedad. ¿Sabéis qué ocurrió? Que frente a la teoría liberal, siempre, desde Robespierre y compañía, siempre la teoría liberal fue acompañada de la teoría democrática. Pero la democracia, ¿cuáles eran los principios? No era el individualismo, era la soberanía popular. No era la división de poderes, sino que era la justicia. No era el pluralismo frente a los aristócratas, sino que era la idea de justicia. Justicia, igualdad y soberanía popular era la tradición democrática. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que la tradición liberal y la tradición democrática siempre estaban a golpes, peleadas. ¿Quién es el gran liberal de España? Cánovas del Castillo. Y Cánovas del Castillo, si lo leéis, cosa que no os invito a que hagáis, yo tengo que hacerlo. Pero Cánovas del Castillo es el tipo que junto con Isabel II se inventó que España venía de los visigodos. Y se lo compró el Pepe Bono y puso unos retratos que sacó de los sótanos del Museo del Prado y están allí, cruzáis vais al Parlamento y se enseñan, y aquí los reyes visigodos. Y ves a Vitiza, a Chilasvinto. Y dices, pero si estos se estuvieron 3 meses en Toledo. En cambio no está Boabdil. ¿Qué pasa? Que Boabdil era un moro de mierda y los visigodos eran españoles de raza, ¿no? Entonces, fijaos
que Cánovas del Castillo, fijaos lo que decía que la pobreza era el producto de la naturaleza, pero los propietarios era una decisión de Dios. Y por eso los liberales, hay toda una teoría liberal que esto lo sostiene. ¿Y la patria de quién es? La patria es producto de Dios. Y la patria es la herramienta que tiene Dios para designar sus objetivos. Y por eso los propietarios son los que construyen la nación, porque es el designio de Dios. ¿Qué hacen para que nos creamos esta trola? La misma trola de decir que el Parlamento representaba a la nación cuando las mujeres no votaban. Una mentira. ¿Y por qué? ¿Cómo nos argumentaban esa mentira? Diciendo, no, es que España viene de los visigodos y se inventan que Recaredo y Don Pelayo eran familiares. Mentira. Lleva más de un siglo. ¿Sabéis por qué se inventan esa mentira? Porque los arrianos veían a un católico y le prendían fuego. Y los católicos veían a un arriano y le prendían fuego. Y como los visigodos eran arrianos, eran enemigos. Y tienen que superar a Recaredo para inventarse que todos eran católicos, apostólicos y romanos. No me jodas. Entonces, fijaos, para inventarse la patria, dice, no, venimos, somos eternos, venimos de los visigodos, somos católicos en la lucha contra el infiel, somos centralistas, porque somos el imperio. Esa construcción de Cánovas del Castillo la va a comprar Franco. Nos olvidamos un poquito durante la transición y ¿quién la recupera otra vez? Pues Aznar. Y por eso, fijaos, durante la transición peleamos contra algunas lecturas de la historia terribles, como que Guernica había sido obra de los dinamiteros de la República. En cambio ahora están los estantes de las librerías llenas de sinvergüenzas como, no voy a decir nombres porque todo el mundo sabe quién es César Vidal o quién es los santos. Y están contándonos una visión falsa de la historia de nuestro país. A lo que iba, amigas y amigos. La tradición liberal, fijaos, durante el siglo XX se fue democratizando. Y la tradición democrática se fue liberalizando. Por eso entendemos nuestras democracias como democracias liberales. El liberalismo fue asumiendo el sufragio universal. Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal. Cuando la clase obrera se estaba juntando en España a finales del siglo XIX, tiene lecturas, discursos en el Parlamento. Cánovas del Castillo diciendo, estoy en contra del sufragio universal, porque ¿cómo van a votar los pobres? Si los pobres son más que los ricos, y todos si votan más nos van a joder. El argumento era bueno. Pero Luis Napoleón Bonaparte, que tampoco era tonto, dijo, no, que voten, así están contentos que al final nos van a votar nosotros. Cuidado. Estuve hace 3 días con Dilma Rousseff en Sevilla, hace 4 días. Y le decía, Dilma, hicisteis una obra majestuosa. Sacasteis tú y Lula a 32 millones de personas de la pobreza. ¿Sabes qué ha ocurrido? Que te han dado un golpe de Estado parlamentario. Porque ahora los golpes no son como los que dio Pinochet contra Allende. No hace falta entrar con los tanques y para conquistar un país no tienes que arrancar la frontera de la aduana como hicieron los nazis en Polonia. Ahora te puedes cargar a través de un clic de ordenador, te puedes cargar a Grecia. Puedes dominar un país. Por eso usted Dios. Y le dije, Dilma, te han dado un golpe en el Parlamento acusándote de cosas que están prohibidas en el articulado para cargar de un presidente, hacerle lo que se llama el impeachment. No, la han acusado de cuestiones fiscales del Parlamento, de que habían pospuesto algunas cuentas. Una cosa insultante. Y le decía, Dilma, 32 millones sacaste de la pobreza y esos 32 millones no estaban en la calle defendiéndote. ¿Por qué? Porque no construisteis 32 millones de ciudadanos. Construisteis 32 millones de consumidores. Y os ha ocurrido lo mismo. Y le decía, os ha ocurrido lo mismo que ocurrió aquí en Europa, que a veces nos olvidamos. El laborismo inglés, cuando era laborismo, sacó a millones de personas de la condición de proletarios de las novelas de Dickens y los convirtió en clases medias. Y 30 años después, 30 años, que dicen tanto que no es nada. En 30 años que hicieron esos proletarios convertidos en clases medias, votaron a Margaret Thatcher. Por tanto, ¿qué razón tiene Sandra cuando dice, no, voy a buscar a los que faltan? ¿Para qué? Para darles el nivel de consumo cuando en España Curro veraneaba en el Caribe. Y de repente había sectores aquí como que pensaban que eran... Y no les interesaba que había en España en ese momento, que decía Sandra de 2008, había 8 millones, casi 10 millones de pobres en España.
Pero como veraneabas en verano, Semana Santa y en Navidades, te daba absolutamente lo mismo. Igual que te daba lo mismo que se contaminase el medio ambiente, te daba lo mismo que se estaban privatizando todas las grandes empresas de España. Te daba igual todo, porque a ti como te iba bien. El liberalismo se fue haciendo democrático, la democracia se fue haciendo liberal, asumiendo la propiedad privada, que ganábamos las elecciones y queríamos cambiar las cosas. ¿Sabéis cuál es el problema? Y esto es teoría política que os pido por favor que la tengáis bien clara en la cabeza. Cada vez que hay una crisis, en 1870, en 1929, el crack del 29, en 1973 o ahora, cada vez que hay una crisis económica, la ciudadanía se enfada. Que es lo que ha planteado Sherman del momento populista. La gente se enfada con lo que hay, se enfada con la democracia representativa y con los que mandan, claro. ¿Y sabéis qué hace cada vez, históricamente? En el 1970, en el 29, en el 73 y ahora, cada vez que hay una crisis económica, el liberalismo se despoja de la tradición democrática. Invariablemente. Es decir, que el liberalismo de repente dice, me sobra la democracia, porque para mantener la tasa de ganancia en una sociedad en crisis, necesito quedarme con el dinero de los pobres y de las clases medias. ¿Y qué ocurre? Que los pobres y las clases medias protestan. Y por tanto dice, me sobra la democracia. Invariablemente. Invariablemente. Y os pido que reflexionéis sobre una cosa. Cada vez que esto ha ocurrido, el sistema ha respondido de 4 maneras. La primera, intentar convencer a la gente, Luis Napoleón Bonaparte, diciendo, es que no hay alternativa, no hay alternativa. Tenéis que apoyar esto que existe porque no hay alternativa. Si esto falla, ¿sabéis qué hacen? Buscan a un populista de derechas. Buscan a alguien que agite los excesos del sistema, agite que es triste que haya parados, que es triste que haya precarización laboral, que es triste que baje la esperanza de vida. Es intolerable, pero son ellos mismos los que hacen el discurso. Es Donald Trump. Pero ¿cómo coño te va a sacar de tus problemas un millonario? ¿Eres tonto o qué? De repente un millonario va a ir contra el sistema para apoyarte a ti, pero tú eres tonto. Pero es lo que agita. Se intentó en España. Y en IBEX 35 se inventó un populista de derechas. Al neo Adolfo Suárez. A Riverita. Claro, y de repente, ¿qué pasó? Que les falló, pero lo intentaron, ¿eh? ¿Cuál es la tercera solución que busca el sistema? Primero decirnos que no se puede cambiar nada. Segundo, buscar un populista de derechas. Tercero, una gran coalición. Es decir, que las dos grandes fuerzas políticas que estaban intentando construir el turnismo, que se lo inventa también Cánovas, dicen, no, tenemos que trabajar juntos por el bien de la patria. Dijo aquí en España un banquero que había que huir de la gran coalición. ¿Sabéis por qué? Porque decía, no, es que la gran coalición implica que si lo hacéis mal, y lo vais a hacer mal porque aquí hay que apretar, lo que queda es Podemos. Y por tanto, intentad que no haya una gran coalición. Y por eso las presiones brutales que sufrimos del último año. Presiones brutales para que fuéramos nosotros los que permitiéramos un gobierno de uno de ellos. Y para ellos era la jugada perfecta. Seguían manteniendo lo mismo con las mismas políticas y la culpa era nuestra. Y había algunos nuestros que dijeron, sí, hay que apoyar a este. Y decíamos, ¿pero estáis locos o qué? Sí, es que nos ven muy de izquierdas. Tenemos que ganar sonetis y regional. Y decíamos, lo que ganamos es que la gente nos va a dar una patada en el trasero. La cuarta posición terrible, si falla esto, es lo que vimos en los años 30. Autoritarismo, fascismo. Por eso, fijaos, nosotros, hace 3 años dijimos con este análisis, tenemos que intentar hacer algo. Necesitamos un partido que rompa con cualquiera de estas salidas. Lo dijimos, y lo tenemos escrito. Porque antes de que surgiera Podemos, teníamos estos análisis hechos. Y decíamos, va a llenarse el mundo de Donald Trumps. Va a llenarse el mundo de extremas derechas. Va a llenarse el mundo de grandes coaliciones. Va a llenarse el mundo de no hay otra alternativa a esto. O hacemos algo, o perdemos todo lo que se ha construido desde después de la Segunda Guerra Mundial. O hacemos algo, o todos los derechos sobran. Porque fijaos, hace 5 años el presidente de la patronal francesa dijo, hay que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metió dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. ¿Y qué artículos metió el Consejo Nacional de la Resistencia? Los que copiamos en España, el 128. Toda la riqueza estará sometida al interés social. ¿Y qué te dicen ahora? Me sobra ese artículo. Claro que te sobra. Le sobra todo. Porque cuando hay crisis, a la tradición liberal le sobra la tradición democrática. Por tanto, cuando nosotros nacemos para enfrentar a la extrema derecha, a los populistas de derecha, a las grandes coaliciones y a la resignación.
No nacemos para mimetizarnos con ninguno de esos elementos, nacemos para confrontarlos. Y sabíamos que en esos 4 elementos estaba el poder. Y dijimos, no tenemos miedo, porque el 15M no tuvo miedo, porque no tuvimos miedo para manifestarnos delante de la sede del PP el 13M. Y porque de repente entendimos que nuestros mayores habían tenido mucho miedo y que a nosotros se nos cansó las ganas de tener miedo. Y por eso Podemos, y lo planteaban todos mis compañeros, han dicho algo muy sensato. Podemos nació para atreverse, no para tener miedo. Y cuando Pablo Iglesias hacía las becas, cuando Pablo Iglesias en las televisiones le hacía la Z al virrey Rijoso, en las televisiones le hacía la Z como el zorro, todos decíamos, coño, qué ganas tenía de que viniera alguien a pararle los pies a estos tipos que nos están meando y están diciéndonos que llueve. Segundo elemento esencial que os pido que penséis, que explica por qué nació Podemos y qué es Vista Alegre 2. Ha habido 3 momentos en la historia de nuestro país, de los últimos 100 años, 3 momentos en donde ha ocurrido algo muy peculiar. Y es que han encontrado objetivos conjuntos los sectores populares y las clases medias. Que las clases medias y los sectores populares no han ido juntos. Los sectores populares iban en la tradición democrática y las clases medias solían ir en la tradición liberal. Que se juntaban, genial, pero que se separaban, pues. En nuestro país ha habido 3 momentos en la historia donde los sectores populares y las clases medias han encontrado objetivos comunes. El primero, en abril de 1931, en la Segunda República. Los sectores populares encontraron que tenían que salir del antiguo régimen. Y las clases medias entendieron que tenían que salir de ese alejamiento que estaba habiendo entre España y Europa. Y todos encontraron beneficios. ¿Sabéis que la Segunda República fue la primera vez que había colegios bilingües en España? Eso lo sabrá Sandra. Colegios bilingües. No se lo inventó Esperanza Aguirre. Y los sectores populares se alfabetizaron, tuvieron cultura. Les visitaban Federico García Lorca con La Barraca. Y de repente, fijaos, esa unión, ese diálogo entre sectores populares y clases medias construyó la edad de plata de la cultura de nuestro país. Y de repente la Segunda Guerra Mundial empezó en España, porque tenían que acabar con el ejemplo de poder hacer una tradición democrática y liberal alternativa a la que querían construir, que era, como decía antes, la autoritaria del fascismo. Segunda vez que se juntaron sectores medios y clases populares durante la transición. Y los sectores populares y las clases medias se juntaron para acabar con el franquismo. ¿Sabéis dónde estuvo la diferencia ahí? Que mientras que en la Segunda República había un diálogo permanente y fructífero entre clases medias y sectores populares, en la transición española los sectores populares fueron mandados por el Partido Comunista a su casa por un error histórico profundo. Por un error histórico profundo. Creo que el Partido Comunista decía a la gente en pactos de la Moncloa del 77, no tenéis que iros a vuestra casa. Y claro, la gente dijo, pues voy a votar al Partido Socialista, porque si no hay diferencias. ¿Y qué consiguió el Partido Comunista mandando a los trabajadores y las trabajadoras a su casa? Nada. Que tengamos el Estado social más débil de la Unión Europea. Hay algunos que dicen, no, es que si no hubiera habido un golpe, si los trabajadores no se hubieran bajado el sueldo, si no hubieran perdido condiciones laborales, hubiera habido una dictadura otra vez. Ah, o sea que las dictaduras son de clase. Porque no estoy diciendo ni siquiera eso. Estoy diciendo que la dictadura parece que es, no sé, como la gripe natural. Ah, que las dictaduras son realmente de clase, lo que sirve para beneficiar a unos y fastidiar a otros. El Partido Comunista se equivocó. ¿Sabéis qué significó? Que las clases medias de la transición, que eran clases medias todavía de verdad, no como las de ahora. Que ahora hay gente que gana 1000 euros y dice, yo soy clase media, pero ¿qué dices? ¿Cómo vas a ser clase media ganando 1000 pavos? ¿Por qué concepto tenemos de las clases medias? Fijaos cómo nos han bajado las expectativas. ¿Cómo nos han bajado las expectativas? O sea, con lo poquito con lo que nos conformamos ya. ¿Con qué poquito nos conformamos? ¿Y sabéis en qué se tradujo? Que al dirigir las clases medias, ese encuentro, esa fusión tan poderosa, se consiguieron cosas, que duda cabe. España ha cambiado, estaría bueno. Pero por ejemplo, ¿sabéis dónde lo noto muchísimo? Y lo ha planteado Sandra, en la educación. ¿Por qué nuestro país no tiene una educación pública más generalizada? Y hay tanta enseñanza concertada, porque las clases medias negociaron. Clases concertadas y poder religioso en nuestro país. Tercer momento de los que hemos juntado clases medias y sectores populares en el 15M.
La discusión de Vista Alegre 2 es quién dirige otra vez esto, o qué hacemos. Y yo tengo una cosa muy clara cuando fundamos Podemos. Lo hablé 1000 veces con Pablo y luego lo hablé. Cuando se incorporó Íñigo también lo hablé con él. Le dije, Íñigo, Pablo, tenemos que alimentar este diálogo entre las clases medias y los sectores populares porque es muy rico para nuestro país. Las clases medias que vivían, no es que hubieran vivido por encima de sus posibilidades, habían vivido por encima de sus necesidades. Les engañaron como a los trileros. Es que tengo una casa que vale 24 millones de pesetas. Lo tontodeaba y ¿para qué? Tendrás que ir a otra, ¿no? Te va a pasar más cara. ¿No? Y había como unas ensoñaciones, ¿no? Unos engaños que hicieron que nos engañaran por otro lado. Joder, es que valía un periódico 100 pesetas, el día siguiente valía 1 euro, es decir, 166. Y un café valía 100 pesetas, valía 1 euro, 166. Y cuando éramos mal, cuando yo era jovencito, joder, entraba un salario en casa y vivíamos 6 hermanos. Y ahora entran 2 salarios y no llegas. Y eso, fijaos, es lo mismo que explica pues los millones de hogares que hay ahora mismo que no tienen ingresos. O los casi 8 millones de personas que no pueden pagar la luz. O los 127.000 estudiantes que ya no pueden ir a la universidad. Lo que luchasteis los mayores para que vuestros hijos fueran a la universidad y otra vez ya no pueden ir. La conclusión de todo esto, fijaos, es que éramos conscientes en nuestro análisis de que el 15M nos había regalado la posibilidad de que otra vez los sectores populares y las clases medias encontrasen elementos comunes, que nos juntáramos y que realmente pudiéramos salir del agujero y prosperar gracias a la posibilidad de construir una mayoría por esa unión. Y os digo casi lo último. Desde el comienzo de Podemos yo tuve una discusión muy fuerte, sobre todo con Íñigo. En el 15M yo siempre vi que el 15M hay 2 posibilidades. Representar el 15M, que era lo que planteaba siempre Íñigo, o reconducirlo. Mi planteamiento siempre era, no podemos representar el 15M, porque mucha gente en el 15M está enfadada por los excesos del sistema. No está enfadada por el sistema. No están enfadados porque haya desigualdad social, sino porque a ellos les están perjudicando en lo personal. Y yo decía, esa gente te vota a ti hoy y mañana vota a Ciudadanos o al PP. Por tanto, tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto de poder poner a discutir sectores populares, clases medias, y que la gente de repente está pensando en algo más que en el partido de fútbol, para inyectar conciencia en la sociedad. Y si simplemente nos quieren representar, no vamos a cambiar nada, nos va a ocurrir como a Dilma Rousseff. Igual les ayudamos un poquito a que solventen su condición personal, pero no solventamos ningún tipo de problema conjunto. Y esas personas, igual dentro de 4 años, ya no nos votan. Y para ese viaje, estas alforjas. Mi planteamiento siempre era, fijaos, que teníamos que inyectar en la sociedad conciencia. Y por eso, fijaos, os contaba ayer o antes de ayer, cuando Pablo estaba haciendo la ejecutiva, es normal que, fijaos que una de las cosas del documento de Íñigo no lo entiendo, no quiere que el secretario general haga su equipo, pero entonces ¿cómo va a gobernar? Son cosas de verdad. Pues dice, no, y da igual el documento político, tú vas a ser igual el secretario general, y Pablo dice, pero ¿cómo voy a ser secretario general de un documento político que no es el mío? Es como poner a Sabina a cantar un tema de Bertino Borne, o sea que... Claro, ¿qué estás planteando? Y fijaos, Pablo dice, Juanqui, ¿tú qué te vas a ocupar? Y que se repartan los demás cargos y cuando estén ya todos con su cargo me preguntas. Claro, y efectivamente me cuentan lo que se habían pedido todos, hubo una cosa chusca. Dice, oye, pero esto es igual. Dice, ya, pero han querido que sea así. Claro. Hay 2 secretarías que son iguales, la Secretaría Política y la Secretaría de Análisis Político. Solo faltaba una secretaría, yo le dije a Pablo, yo quiero ser de política política. Claro, porque había una discusión de quién era el número 2, quién era el número 3, y querían que hay una pelea, y yo de coña dije, no, yo quiero ser de política política. Así les jodo a los 2. Y hablando de ser, le dije, Pablito, yo quiero ser una cosa que no está ahí, que es secretario del programa. Porque me entristeció.
Que de repente, ¿qué pasa? ¿No hace falta programa? Y en mi concepción, había que aprovechar la ventana de oportunidad del 15M para abrir una discusión de ideas, porque si no yo decía, va a venir, siempre pensé que iba a ser Rosa Díaz. ¿Cuándo lo sé? Pensaba que iba a ser Rosa Díaz porque nunca entendí que Rosa Díaz no asumiera la oferta de Rivera, porque Rivera estaba claro que ya tenía el apoyo de los poderosos. Y yo decía, va a venir Rivera o Rosa Díaz, van a ofrecer lo mismo que nosotros y no van a pedir nada a cambio, y nos van a quitar el bocadillo. Si nosotros inyectamos ideas, esa persona enfadada ya ha dado un salto de conciencia porque tiene ideas, pero si no les inyectamos ideas, y recordáis que había una discusión, no, marco ganador, no hay que hablar de esto, no hay que hablar de lo otro, porque había que invitar a los que faltan, había que seducir. Yo decía, joder, es que si seduces, lo más que haces es llevarte un polvo, pero luego ya no hay ningún tipo de más. O sea, y no hemos venido aquí para echar un polvo. Espero que no haya medios, que no haya... Claro, el planteamiento que yo tenía era, tenemos que hablar de ideas. No puede ser que solamente queramos dorarle la píldora a todo el mundo. Lo decía en el documental de Fernando León de Aranoa. Decía, joder, es que esto de que no hablemos de memoria histórica, que molesta a algunos. Y de repente no hablamos de memoria histórica con 114.000 personas muertas que son nuestros héroes y nuestras heroínas que dieron la vida, que dieron la República. No hables de ecología porque, joder, a la gente le gustan los chuletones. No hables de la iglesia porque el Papa está bien, pero no hables de la iglesia, no vaya a ser que... No hables del aborto. Se planteó en algún momento que gente del aborto no lo ve y decía, joder, esto es como el carnet por puntos. Claro, si sacas el carnet te dan 14 puntos y dices, yo saco del coche de garaje porque así tengo los 14 puntos ya, pero no vas a ningún lado. Claro, queremos convertir a Podemos en el carnet por puntos, sin sacar el coche para... No, es que le gustamos a todo el mundo. Y dices, ¿y para qué? Le gustamos a todo el mundo, no molestamos a nadie. Ya, ¿y para qué? ¿A dónde vamos? Termino. Mirad, la discusión en este tiempo, había gente que decía, no, tenemos que seducir, tenemos que conseguir a más gente, y decíamos, claro, tenemos que ser transversales. Yo no sabía lo que he escrito antes de que existiera Podemos sobre la transversalidad. En el curso urgente de política para gente decente hay un capítulo entero diciendo, tenemos que ser transversales. Pero cuidado, ser transversales no significa ser oportunistas. No significa ser oportunistas. Ser transversales es entender que la diferencia de derecha e izquierda, joder, ¿qué significa? Yo no sé qué es ser de izquierda. Si Felipe González dice que es de izquierdas, yo no sé qué es ser de izquierdas. En cambio, hay categorías que sí que me cuentan cosas. Yo decía, vamos a dejar las etiquetas. No vamos a hablar de etiquetas porque no sabemos a dónde llegamos. Vamos a hablar de ideas concretas. Pero no vamos a entender la transversalidad como que tengo que gustar al que desahucie y al desahuciado. Que no. Que no. O sea, tenemos que a la gente darle herramientas para que se posicione. Lo que no tenemos que caer es en la vieja izquierda que vive de las etiquetas, de la nostalgia. Decía Ortega y Gasset que un problema que tenemos en la península ibérica es que proyectamos siempre nuestras esperanzas hacia el pasado y no hacia el futuro. Y nuestras ilusiones y nuestras esperanzas, ¿dónde están atrás? En vez de en el futuro, ¿no? Y es un problema que tiene la izquierda en España, que siempre parece que está mirando más hacia atrás con el retrovisor que hacia adelante. Y entendimos que teníamos que ser transversales, porque entendíamos que se había abierto una ventana de oportunidad para poder irrumpir electoralmente, y si caíamos en las etiquetas, estábamos perdidos. Si caíamos en las etiquetas, decían, no, hay un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda, si nosotros entramos en ese marco nos tenemos que colgar y los extremos. Y teníamos claro que no. Igual que teníamos claro, fijaos, que el 15M había agotado su ciclo. Y que las 4 cosas que habían hecho maravilloso al 15M, no tener memoria, no tener liderazgo, no tener programa, no tener estructura, eran su lastre. Y decidimos salir de la calle e ir a las instituciones. Pero ¿cómo demonios puede decir nadie que hay una contradicción entre instituciones y calle si fuimos nosotros los que sacamos la necesidad de la calle y llevarla al Parlamento?
¿Por qué esa falsa dicotomía? Termino, de verdad. En todo este tiempo ha habido discusiones que han sido tácticas, pero la táctica se convierte en estrategia. Y es verdad que Pablo siempre dijo, cuando lleguemos a un callejón sin salida, que sean los escritos y las escritas los que se corresponsabilicen. Y esto es más importante de lo que parece, porque en el corazón de Podemos, en el corazón, si a mí me dijerais, dime Juan Carlos, una idea que tú señalarías como la más importante de Podemos: terminar con la delegación de la política. Entendía que no podemos seguir entregando a los partidos políticos que tomaran decisiones por nosotras y por nosotros. Tenemos que corresponsabilizarnos. Participar es trabajar de más. Y tenemos que hacer todos un poquito militantes. Todos. Porque si no vienen los representantes a hacerlo por nosotros. Y en los tiempos que vienen, hacer eso es encadenarnos, es enjaularnos a nosotros mismos. Y por tanto, fijaos, Pablo planteaba que los escritos respondan. Y como lo ha planteado Juanma, hubo dos momentos esenciales donde se había que ir unidos con ello o no. Joder, ¿no sabéis? En la calle todo el mundo nos decía unidad, 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 unidad. Y de repente nosotros íbamos a decir, pues no, ya tengo mi juguete, yo voy solo. La gente decía, ¿pero tenéis diferencias de programa? Pues más o menos, no muchas. Pero entonces, ¿por qué no vais juntos? No, porque... Os preguntamos a vosotras y vosotros dijisteis unidad. Pues claro. La segunda gran discusión era, fijaos, ¿qué hacemos con el PSOE? Y nosotros decíamos, hay que mirarle a los ojos al PSOE, porque te mienten. Te mienten. La gente decía en la calle, PSOE y PP la misma mierda es. Y yo decía, no es verdad, no son la misma mierda, me cagan parecidos. No son la misma mierda porque los militantes y los votantes del PSOE no son igual que los militantes y los votantes del PP. Pero es verdad que ¿qué diferencia hay entre Susana Díaz y Dolores de Cospedal? No nos engañemos al respecto. Y había compañeros, fijaos, que decían, tenemos que dar el gobierno a Susana Díaz. A Susana Díaz, Y decíamos, pero estáis locos. Estamos muertos, ya hay gente que nos tiene miedo. Y nos va a dejar de tener miedo dándole el gobierno a Susana Díaz. Y fijaos, no lo decían porque fueran más de derechas que nosotros, que yo. No. Lo decían porque su lectura política era, tenemos que ganar solvencia institucional. Y yo decía, no, nos vamos a mimetizar. Si hacemos ese tipo de decisiones, si tomamos esas decisiones, nos mimetizamos con el PSOE y estamos muertos. Es lo que hizo Carrillo durante la transición, quererse parecer al PSOE. ¿Y qué pasó? Porque la gente votó al original. Y le vamos a regalar otra vez un pulmón de oxígeno a este PSOE que está pactando en Europa todo lo que nos está perjudicando, pese a que ahora queda aquí un discurso que si bla bla bla. ¿Otra vez nos van a engañar? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces nos tienen que engañar? He leído muy despacio el documento de Rejón, de Tania Sánchez, de Pascual, de Montiel. Lo he leído muy despacio ese documento. Y me he encontrado, fijaos, con cosas que son tácticas, pero que también son estratégicas. Una de las cuestiones tácticas es que quieren debilitar al secretario general. Y una buena parte de lo que viene ahí es debilitar al secretario general. Que no pueda presentarse en las siguientes elecciones, que no pueda elegir a su equipo, que no pueda consultar a las bases. Y a mí os tengo que decir algo con absoluta sinceridad. No me gusta. Estoy cansado de que debiliten al secretario general. Estoy cansado de que no se respete al secretario general. Cansado. Somos la única formación, y mira que conozco países, somos la única formación donde no se respeta al secretario general. Donde el número 2 se convierte en la principal amenaza al número 1. Y los medios de comunicación que nos querrían muertos y desaparecidos, algunos compañeros los utilizan para debilitar al secretario general. No puede ser, compañeros y compañeras. El secretario general es quien nos representa. Y además, menudo secretario general. Es que parece que si uno quiere evaluar ahora, 3 años después, la figura de Pablo Iglesias, que mira hacia atrás, 5 millones de votos. Las confluencias, la idea de plurinacionalidad construida en todo el Estado, no solamente aquí, en Valencia, sino también en Badajoz, en Sevilla, en Madrid. Hoy se habla de plurinacionalidad. La posibilidad de decir no al bipartidismo. Joder, el balance de Pablo Iglesias es muy espectacular, porque hay gente que quiere debilitarlo, porque hay gente que no respeta a su secretario general, utilizando los medios de comunicación
documento, fijaos, es reforzar la Secretaría Política. Vale, qué casualidad. Qué casualidad. Reforzar la Secretaría Política y burocratizar. Situar, como dice Rafa Mollán, a Podemos en la esquina burocrática del tablero. De manera que, fijaos, ya no son los inscritos y las inscritas los que toman decisiones, sino el Consejo Ciudadano. Como en el PSOE. Que sean los burócratas del partido, porque no hay que confiar mucho en la gente. Joder, pero no estábamos diciendo, cuando todo lo de Pedro Sánchez, que hacía bien en pedir la votación a las bases. O sea, lo que estábamos diciendo que hacía bien Pedro Sánchez, ahora para nosotros ya no nos vale. Tiene que ser el Consejo Ciudadano, porque estamos diciendo. Será más sensato que confiemos en una formación política que quiere ser novedosa, que confiemos más en la gente. Y para eso, fijaos, ocurre algo en el documento de Pablo, de los Pablos, y no solamente la idea que me da que Pablo Echenique, que estuvo en contra de nuestra lista, en Vista Alegre, con argumentos sólidos, de la necesidad de democratizar más a Podemos, hoy ha sido el que ha redactado el documento de papel de los círculos. Donde vais a ser vosotras y vosotros en los círculos. Y los municipios. Hay que devolver la democracia a los municipios. Está en el corazón de la posibilidad democrática traer la democracia donde vive la gente. Y vais a ser vosotros en los municipios los que vais a poder establecer si queréis presentaros como Podemos. Porque yo también estoy muy cansado, lo digo con toda también tranquilidad aquí en Valencia, estoy cansado de que a veces cuando miro en la comunidad, en el país valenciano, no sé dónde está Podemos. Está desdibujado, no lo veo. No lo veo. Por tanto, creo que es muy importante que sean los municipios los que tengáis la posibilidad de decidir cómo os presentáis, que podáis autoorganizaros, que tengáis financiación, que tengáis las posibilidades de hacer política sin estar dependiendo de ningún tipo de centro. Sus elementos están en el documento de Pablo Iglesias. Yo soy un pesimista, pero un pesimista esperanzado. Soy un pesimista porque estamos luchando contra un sentido común neoliberal. Estamos luchando contra un sentido común donde tú puedes sacar a 32 millones de personas de la pobreza, pero no te apoyan después, cuando te dan un golpe de Estado y la gente vota otra vez a sus verdugos. Soy pesimista. Tienen la televisión, las radios, los medios de comunicación en términos generales, el 100% de los medios escritos de España, el 100%, ni uno, no apoyó al gobierno de Rajoy. Bien fuera con la abstención del PSOE y bien fuera con la abstención de Podemos. El 100%, dices, coño, ni uno. Yo hoy hablan de la pluralidad informativa. Ni un solo canal de televisión. El 100% alineados con alguna suerte de gran coalición en cualquiera de las fórmulas. Soy pesimista porque luchamos a veces contra nosotros mismos. Soy pesimista porque nosotros que vinimos para inventar la política de manera diferente hemos repetido muchos de los errores de los antiguos. Me habéis escuchado muchas veces decir, dale un carrillo y verás cómo es Juanillo. Y nosotros también hemos repetido ese error. Y nos hemos peleado como se pelea en los viejos partidos. Y nos ha salido la ambición. Yo siempre digo, yo sabéis, como no tengo ambición personal de poder, siempre he celebrado la ambición de la gente más joven que estaba en Podemos. Porque yo no la tengo, creo que la ambición es necesaria en política. Pero la ambición sí, la ansiedad no. No hay que querer correr tanto, porque a veces rompes las cosas. Os decía que en Vista Alegre 2 vamos a zanjar muchos problemas. En el último año no hemos podido atender las cosas importantes, porque estamos atendiendo a las urgentes. En el último año hubo cosas donde no nos habéis escuchado, porque no hemos venido a hablar con vosotras y con vosotros, porque estábamos muy enredados en la interna, aunque no se supiera. Donde hemos dejado que los territorios se dividan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que está el mundo esperando que nosotros seamos el ejemplo contra los Trump, el ascenso de la extrema derecha! Y de repente el mundo ve que estamos peleándonos Íñigo contra Rejón y Rejón contra Íñigo. ¡Qué vergüenza! ¡Ni a bochorno! Se tiene que terminar ya en Vista Alegre eso. Creo que cuando se cierre la posibilidad de la disputa interna al día siguiente, y eso estoy convencido de que va a ocurrir, vamos a volver todos a nuestra tarea. Cuando ya se cierre la posibilidad de disputar más espacio interno, con lo que implica de liberados, de fuerzas, de presencia, cuando eso se cierre, y se va a cerrar en Vista Alegre, vamos otra vez a volver a ser
aquello para lo que nacimos. Vamos a necesitar tiempo para curarnos las heridas, porque hemos salido heridos, porque hemos cometido errores. Pero también creo que la visión que tenemos es tan alta y nos está mirando el mundo, que estoy convencido de que al final la sensatez va a abrirse paso. Necesitamos a todos los que han integrado Podemos. No me imagino un Podemos sin Íñigo, sin Pascual, sin Tania, porque creo que discutiendo con ellos hemos encontrado síntesis mucho más luminosas. Creo que son compañeros y compañeras esenciales, pero no quiero que dirijan Podemos. Quiero que estén dentro, que trabajen, que aporten todo lo que tienen, pero creo que en este momento quien tiene que dirigir Podemos es Pablo Iglesias. Porque creo que Pablo Iglesias es el que ha representado siempre el espacio de síntesis que nos ha traído a donde estamos. En las discusiones de la Ejecutiva, cuando yo estaba dentro, recuerdo que unos éramos más de un lado, otros de otro, y Pablo siempre era el que era capaz de encontrar el equilibrio, el que nos escuchaba a todos y tomaba la decisión correcta. Yo quiero ese Pablo. Quiero un Pablo con capacidad de tomar decisiones. No quiero un Pablo enjaulado. Y quiero un Pablo con los círculos revitalizados. Quiero un Pablo con los municipios llenos de fuerza. Quiero un Pablo con Podemos presente en todo el territorio del Estado. Quiero un Pablo desobediente que acorrala a Dolores de Cospedal y demuestra que es la posición del Parlamento. Y quiero un Pablo que está en la calle con los que les cortan la luz, demostrando que no están solos y solas. Por todo eso, os pido que en unas primarias, donde está diciendo que los medios de comunicación están otra vez queriendo tomar partido, acompañemos al compañero Pablo Iglesias, porque es lo que da miedo a los poderosos, porque es la posibilidad real de cambiar la democracia en España. Así que a por ellos, que son pocos y cobardes, ¡sí se puede! Nos vamos a ver a las compañeras y compañeros de Elche. Mirad, no sabéis lo que lamento que hayamos perdido tanta energía en la pelea interna. No sabéis lo que lo lamento, porque todas las discusiones que además te dejaban triste. Y cuando uno está triste, pues no tiene ganas de hacer nada. Y yo he visto muchos compañeros y compañeras tristes, porque en vez de ser esto un lugar de encuentro y de alegría, se convertía, joder, en una pelea constante, ¿no? No sé si os he contado que una de las cuestiones para mí más relevantes, una suerte de epifanía de esas que dices, uy, fue recordar que cuando estuve durante 3 meses con otro compañero, con Ariel Jerez, por las zonas más despobladas de Castilla, León, en un programa de asociacionismo para que los pueblos no se despoblaran, ¿no? Y la idea era que dar cursos de asociacionismo para que la gente encontrara razones para estar juntos y no marcharse. Nos pidió una compañera que lo hiciéramos, yo la verdad es que no quería, porque tenía otros asuntos, pero la mujer quería producirlo para ganarse un dinero y hice un proyecto que yo lo llamé siempre de trotskismo rural, porque era como súper radical, porque como la Diputación de Segovia era del PP, dije, joder, no me lo van a dar seguro, y así quedó bien con mi amiga, pero la mala suerte es que nos lo dieron, ¿no? La conclusión de aquel encuentro, de aquellos 3 meses recorriendo aquello, es que en el 100% de los lugares donde había un poquito de tejido social, era porque había habido un cura progre. Un cura progre, joven, que montó el coro, la musiquita en la iglesia, que hizo un grupo de teatro, que hacía las excursiones, que seguro que se casó con la que tocaba la guitarra. Pero fijaos esa condición que lo ha planteado Juanma y os pediría que la reflexionarais, esa condición del militante que no va con los que van más adelantados, sino que si algo va suelto les deja.
pero que si alguien va retrasado, les acompaña, que empodera, que no espera representar a nadie ni tener cargos, sino que lo hace porque, claro, cuando crees en Dios tienes la fortuna de que Dios te lo agradece. Pero fijaos que en términos políticos, sin necesidad de que haya ningún tipo de agradecimiento divino, necesitamos esa condición otra vez del militante, de la militante. Y para eso es muy importante que los círculos sean un lugar de alegría. Y puede parecer ñoño, pero es que no lo es. Es que los círculos tienen que ser un lugar de encuentro. Igual que la calle, como decía el compañero, tiene que ser un lugar de encuentro. Pero yo no sé vosotros, pero yo no he llorado más en mi vida que en estos 3 años de Podemos de alegría. Joder, la marcha del cambio, recordad que se llenó Madrid de gente y nos encontrábamos todo el mundo llorando. Y cuando venían las columnas de la dignidad a Madrid del 15M y entraban y todos llorando. Y cuando nos echaron de la Puerta del Sol y entrábamos en la Puerta del Sol también llorando. Y ese encuentro en las plazas, como decía, de sectores populares y clases medias, nos hizo a todos mejores personas. A todos. Yo creo que tenemos mucho por hacer. Y tengo una profunda e íntima convicción, por eso os decía que yo soy un pesimista, pero un pesimista esperanzado. Y he aprendido con la edad algo que no tiene necesidad de un gran fundamento teórico, pero os aseguro que es real. Y no necesito citar a Hegel para contaros que he llegado a la conclusión de que la gente progresista se diferencia de la gente conservadora, en que la gente progresista confía en la gente, mientras que los conservadores sospechan del ser humano. El conservador cree que el ser humano no va a responderte bien, por eso se mueven con sospechas, mientras que los que somos progresistas confiamos. En esos 3 años hemos conseguido más cosas de las que uno piensa. A veces pueden ser detalles anecdóticos, como que hacemos una campaña en internet, protestamos contra un anuncio de la BMW y retiran el anuncio y piden disculpas, la BMW. O somos capaces de que un sinvergüenza periodista que escribe en diarios importantes de España se permita el lujazo de decir que una mujer asesinada es que se había suicidado por ir con un tipo que era un malote. O sea, que la culpa era de ella. Y hay una campaña y los echamos. Y hacemos que Trillo, hace 3 años, Trillo, hubiera seguido siendo embajador en Londres. Hoy es imposible. Y algo tenemos que ver nosotros con ese incremento de la conciencia. Y una infanta sentada en el banquillo, que tuvo que decir el otro día, no sé si lo escuchasteis, que le pillaron diciendo: qué ganas tengo de no poner otra vez los pies en este país. Y yo pensaba, no voy a decir lo que pensaba. Contaba ayer que Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Francesa, del directorio con Napoleón, un tipo aristócrata muy listo, muy cínico, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, todos estos cambios, fijaos, que hacen también que cuando le digamos ahora en el Parlamento al PSOE y a Ciudadanos: oye, ni vamos a cambiar la ley electoral, a ver por dónde sale. Fijaos que tiene que el Partido Socialista, que está sosteniendo al PP, salir con mentiras. A salir a decir: hemos pactado un salario para todos con comisiones obreras. Y sale el día siguiente comisiones obreras desmintiéndolo. No sé si lo visteis. Sabía Íñigo se equivocó diciendo: ¿veis? Estamos perdiendo pie en el Parlamento. Y sale comisiones obreras diciendo: no hemos pactado eso con el PSOE, ¡Qué buen día! Pactan, fijaos, para intentar presentarse como sociales con el PP, un salario mínimo de 707, pero si habíamos acordado 800 con los sindicatos. ¿Por qué te tiras para atrás? Sale el PSOE diciendo: hemos hecho un acuerdo sobre pobreza energética con el PP, pero si se sigue muriendo la gente porque está con los braseros y con las velas, ¿qué coño de acuerdo has hecho, PSOE? Por eso fijaos que esas cosas lo que tienen detrás es una ciudadanía cada vez más consciente. Nos ha fallado el instrumento en el último año, porque hemos estado dedicados, en vez de a estas cosas relevantes, hemos estado en la interna. Yo estoy absolutamente convencido de que Íñigo, después de Vistalegre, va a trabajar, porque él sabe que Podemos también es suyo. Su equipo ya veremos, porque su equipo está lleno también de arribistas, y está lleno de gente muy joven, de gente que nunca ha confiado en su secretario general ni lo ha respetado, y esa gente a mí me da un poco lo mismo. Son gente que también vienen a veces con colmillo retorcido, vienen de otros partidos, pero Íñigo yo creo que es un tipo
decentes, muy ambicioso, es verdad, y tiene ansiedad, pero yo creo que es un valor esencial en Podemos. Y no se va a convertir en un Corcuera o en un Leguina yendo por ahí por las televisiones de la extrema derecha llorando de lo mal que le han tratado. No va a hacer eso, porque Íñigo es un valor esencial en esta formación política. Y no sabéis las ganas que tengo, porque es mi alumno. No sabéis las ganas que tengo de volver a poder trabajar con él. Pero creo que necesitan también una cierta lección de humildad. Y la lección de humildad es que salga de Podemos un Pablo Iglesias reforzado, con una organización donde los círculos están reforzados y donde todos estos problemas que habéis expresado empecemos a darles una respuesta. Somos, recordáis, esperanzados. Creo que hemos hecho algo que cuando uno viaja por Europa o América nos miran como una esperanza. La hemos cagado un poquito en este último año. Solventémoslo en este Vistalegre 2 y salgamos más reforzados. Perdón. Y una de las cosas que vamos a lograr, que lo habéis preguntado dos, es que nuestros emigrantes voten. Estamos hablando de 1 millón de personas. Contad con ellos. ¿Qué pasó? Mislata y adelante. Hemos estado un poco enredados en la interna, pero en Vistalegre se tiene que acabar. Espero que salga Podemos fortalecido, con la dirección de Pablo Iglesias, con los círculos fortalecidos, con los municipios fortalecidos, con Comité de Garantías Independiente y con la descentralización y la plurinacionalidad como valores centrales de nuestra organización política, que no es un partido, es un movimiento político. Así que suerte y nos vemos. Gracias. Está